Hola. Yo no mencioné el hecho de que Jesucristo y María Magdalena estaban casados para ofender a nadie. Si te sientes ofendido, lo siento mucho. Pero yo no me lo estoy inventando. Este, Jesucristo fue casado con María Magdalena. De hecho, tuvieron una hija que tuvieron que esconder los templares a como de lugar. La escondieron en Egipto. ¿Por qué? Para guardar el secreto de Jesucristo. ¿Por qué es que la iglesia no aceptó a María Magdalena? Bienvenidos a todos hermanos a este su canal Alex Apologeta Católico. Está apareciendo en la parte de abajo mi banner, por favor, para que me ayuden a compartir en sus redes sociales, me regalen un buen like y sigamos creciendo en la evangelización cristiana católica. Es un gusto saludarlos, como ustedes acaban de escuchar a esta mujer. Vamos a estar comentando, compartiendo y refutando esta tesis de que María Magdalena fue la esposa de Jesús. Qué barbaridad, hermanos. Señor Martinoli, ¿de qué la vamos a disfrazar esta mujer? Vamos un corte y regresamos. Agarra tu lugar. Ya estamos de vuelta aquí en su canal. Vamos a quitar también el banner un poquito para que demos paso a este video, hermanos. Espero que todos estén teniendo una excelente tarde y voy a ir pausando, ya saben, voy a ir anotando algunos argumentos y tengo dos, tres videos también que mostrarles sobre este tema, porque es algo extenso, sobre todo en las personas ateas o algunos que están en contra de la iglesia, etcétera. De hecho, ayer hablábamos de este chavo que aseguraba, ¿verdad?, que a Jesús no le habían clavado, sino que había sido Judas Iscariote en su lugar. Otro problema también. Pasa lo mismo aquí, más o menos va a pasar lo mismo, porque se va a sujetar de algunos textos que ya iremos explicando. Pero bueno, voy a regresar el video, voy a regresarlo y vamos a escuchar nuevamente lo que ella dice para que no haya duda. Hola. Yo no mencioné el hecho de que Jesucristo y María Magdalena estaban casados para ofender a nadie. Si te sientes ofendido, Nah, lo siento mucho. Pero hermanos, casi no duermo por esta noticia. Me acabo de enterar que Jesús era casado con María Magdalena. O sea, no me la sabía y ni siquiera he comido. Me ha quitado el sueño, de verdad que no he dormido por lo que me acaba de decir. Estoy súper ofendido por eso. Sigamos viendo. yo no me lo estoy inventando. Este, Jesucristo fue casado con María Magdalena. De hecho, tuvieron una hija que tuvieron que esconder los templares Ujú. a como de lugar. La escondieron Ajá. en Egipto. ¿Por qué? Mm. Para guardar el secreto de Jesucristo. ¿Por qué es que la iglesia no aceptó a María Magdalena? Pausa ahí, pausa ahí. Vean que en algo sí tiene razón y sí le doy el crédito. Dice, esto no me lo estoy inventando. Tiene razón, porque eso no ha salido de ella, eso no es literatura que ella tenga. No, sino que esto ya viene de tiempos atrás, con personas al igual que ella, sin formación, ignorantes en el tema y que se creen cualquier cosa, sin investigar en la apologética y mucho menos investigar la doctrina de la iglesia. Porque resulta, hermanos, es un problema y una preocupación. Se hizo una encuesta hace algunos años en Estados Unidos, en donde se le preguntaba a la población qué pensaban sobre este tema precisamente, que si tenían algún detalle, algún inconveniente en decir o aceptar que Jesús hubiera sido casado con María Magdalena, porque esto ya circulaba desde antes, como ella dice, no es invento mío, eso sí se lo creemos, lo que pasa es que ella se dejó llevar por esa corriente. Pero bueno, en esa encuesta, el 45% de las personas que se les preguntó, incluso se decían católicos muchos, no tuvieron problema en decir, sí, el Señor se casó y tuvo hasta incluso hijos, como ella lo dice. Imagínense, hermanos, es preocupante no estarnos formando en la apologética, no defender la fe. Esto no es perder el tiempo, esto es dar razón de nuestra fe. Como ella dice, no te ofendas, no, yo ni me ofendo, o sea, al contrario, a mí me gusta platicar, a mí me gusta con argumentos. Y por eso estoy aquí, hermanos, compartiendo.
Ahora, ¿de dónde surgen estas teorías modernistas? Aparentemente porque ya traen un pasado, pero modernistas. A ver, existen 3 o 4 obras que les voy a comentar. Número uno, una obra titulada ¿Estaba casado Jesús? Esto sería del autor William Phipps en el año 1970, esta obra que ya circulaba con estas ideas. Después otra obra de teatro titulada Jesucristo Superstar en el año 1971. También decía que estaba casado. Después el escritor portugués José Saramago en su obra El Evangelio según Jesucristo del año 1991 y una película reciente titulada La Última Tentación de Jesús, donde también se exponía este tema, esta idea. Y esas son algunas de las influencias que ha habido para estos jóvenes, para estas personas que traen estos conceptos de que se casó con María Magdalena, de que tuvo hijos, etcétera. Otros más, otros más hermanos, se apoyan en la tesis de que en tiempos de Jesús la mayoría de los hombres se casaban a los 20 años, los hombres judíos, ¿sale? No sé si ella lo sepa, pero también eso pasaba, la mayoría. Lo que pasa que el celibato era mal visto por las personas y por eso, ojo, la mayoría de los hombres se casaban ya a los 20 años. Incluso tan mal visto era que todos aquellos hombres que a los 20 años todavía no tuvieran familia, todavía no se casaran, eran llamados medio hombres. Imagínense, así estaba la cosa. Y esto lo menciona incluso el Talmud, que es uno de los escritos antiguos de antaño, menciona eso. También un judío llamado Eleazar ben Harano llamaba asesinos, a todos aquellos que a los 20 años no se hubieran casado. Y esto circulaba bastante en las comunidades, en las sinagogas, por eso era mal visto el celibato. Pero eso no quiere decir que todos fueran casados. Y ahorita bíblicamente lo voy a explicar. Entonces, no todos eran casados, a lo mejor la mayoría, pero sí había hombres que se mantenían célibes. No vamos muy lejos, el apóstol San Pablo. Ojalá dice que todos se quedaran como yo, solteros. Juan el Bautista, otro que si bien la Biblia no lo dice explícitamente, lo da a entender porque se va muchísimo tiempo al desierto y después regresa para llevar a cabo su ministerio, que sería el bautismo. Pero ¿cuánto tiempo llevó una vida así? De desierto, ermitaña, con oración, apartado del mundo, porque era un hombre célibe. Entonces hubo casos así, lo que pasa que no los veían bien. Y ellos como no saben esto, generalizan y dicen todos los judíos. Entonces como María Magdalena era judía, Jesús era judío, pues tenían que casarse, se gustaron. Y es que hoy en día el pensamiento de la gente es no poder vivir sin hombre, no poder vivir sin mujer. Ese es el pensamiento de muchos en la actualidad, incluso de pastores evangélicos. Piensan, porque en su cabeza hay mucho morbo, hay muchas ideas extrañas, piensan que alguien no puede vivir sin mujer y ahí está el problema. Pero así eran las cosas en tiempos de Jesús. Les voy a leer de una vez la cita para compartirles el otro video y ahorita regresamos a este. En Primera de Corintios, hermanos, en el capítulo 7, versículo 32, dice lo que les parafraseé hace un momento sobre los célibes. Miren lo que dice Pablo, y él lo marca como si fueran 2 dones, 2 gracias. Dice, me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. ¿Ya ven cómo había 2? A los solteros y a las viudas les digo que estaría mejor que se quedaran como yo. Versículo 32, para no alargarlo mucho. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Jesucristo, por estar consagrado al Padre, por el ser santo, bendito, sin pecado. Por eso él se contuvo, se mantuvo célibe. Continúa. No así el que está casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. ¿Ven? Entonces hay dos gracias. El mundo hoy en día piensa que solamente hay una, los casados. Y las hijas que se llegan a quedar solteras, usted se quedó para vestir santos, dicen. Usted no sirve, en algunos casos ya más extremos. Y así, pero no se han enterado que hay 2 dones de Dios, el casado y el célibe, el soltero. Ellas no se enteraron
y por eso andan diciendo esas locuras. Vean esta otra mujer, vean, porque me encontré 2, 3 Principios videos. espirituales crísticos Ahí está. nunca van a cambiar. Lo que cambia son las formas religiosas. Esos 7 pecados de María Magdalena, pues María Magdalena no es la prostituta tal, como así lo dicen. Aquí estamos hablando que María Magdalena es una gran iniciada. Fue la esposa de Jesús el Cristo. Esto es muy duro para aquellos fanáticos, lo sabemos. Pero nosotros Miren, una cosa, fanáticos es las personas que no estudian apologética, que no se forman y nada más a ciegas, a ciegas, a ciegas, ellos creen sin dar respuesta. En este caso, yo hablo por mí, soy una persona de mente abierta, me gusta platicar cualquier tema que tú me pongas en la mesa, con argumentos, claro, con respeto, sin insultos, sin groserías, pero con eso, con un objetivo. Entonces, eso no es un fanático religioso, eso es un apologista que quiere compartir ideas. ¿Sale? Y ellos no tienen los argumentos suficientes para asegurar lo que dicen. Jesucristo no estuvo casado, nunca pasó eso con María Magdalena, como ellos dicen. Incluso estos esenios, los esenios, también se mantenían célibes. Hablamos también de los terapeutas que vivían en Egipto, también eran célibes. Y ya les presenté algunos casos también de apóstoles, como Pablo, que eran célibes. Y así, incluso entre los 12 apóstoles, no todos eran casados, algunos. Pero bueno, ¿por qué se mezcla tanto y se penetra tanto esta idea de Magdalena? Y sobre todo en una obra titulada El Código da Vinci. El autor fue Dan Brown. Él se agarró mucho del Evangelio de Magdalena y el Evangelio de Felipe. Uno de ellos fue descubierto en el año 1896, que sería el de Magdalena, y redactado o escrito allá por los años 200, más o menos, en el siglo II. Entonces, son escritos tardíos. Pasa lo mismo que como ayer, que decía, no, que crucificaron a Judas Iscariote, a Jesús no. Aquí pasa algo similar, porque se están agarrando de textos apócrifos. El Código da Vinci fue todo un éxito para mentes modernistas, sensacionalistas, que agarraron cualquier cosa. Y decían, el Evangelio de Magdalena nos dice que ahí Jesús sí se casó, cuando realmente no lo dice. Miren, en esos tiempos, por el siglo II, circulaban unas sectas tituladas los gnósticos. Y los gnósticos tenían unas ideas medio extrañas. Eran tipo esotéricos, tipo místicos. Se metían con doctrinas relacionadas al cuerpo, etcétera. Incluso cosas del matrimonio, ¿sí? Entre otras doctrinas fuertes que ellos presumían, era que habían recibido revelaciones privadas y únicas de lo alto, que solamente a ellos se les había revelado eso. Obviamente eso eran locuras de ellos. Y por eso rechazaron a la iglesia. Se sentían celosos de la iglesia. Porque como la iglesia tiene las llaves, el poder de atar y desatar, ellos, como hoy en día los protestantes, no lo aceptan. Y comenzaron a salirse de la iglesia herejes que fueron excomulgados. Hicieron su secta, los gnósticos, y con investigaciones se llegó a la conclusión de que ellos habían escrito muchos libros apócrifos, entre ellos el Evangelio de Magdalena, un escrito tardío y lleno de errores para esos años. Y los gnósticos tenían un estilo particular de transmitir el mensaje a sus seguidores. ¿Saben cuál era? El mensaje simbólico. Se caracterizaban mucho por escribir y por dar el mensaje de una manera simbólica. Entonces, en este texto de Magdalena van a aparecer varias cosas simbólicas. Por ejemplo, se dice que Jesús como que le daba mucho crédito a María Magdalena, como que siempre la jalaba para aquí y para allá. Andaba ahí con ella en los quehaceres, le ayudaba mucho, le revelaba cosas. Y Pedro, en una de esas, se llegó a sentir muy celoso de eso. Y le comentó en el Evangelio ahí, se dice, que les comenta a los apóstoles, ¿por qué esta mujer se le acerca tanto a Jesús? Lo anda ayudando ahí en los quehaceres, etcétera. Los apóstoles, pues, como así no se lo desentendieron, no, la verdad no sabemos por qué, seguramente porque es servidora, todo eso. Como eso lo tomaron como una insinuación ellos, la gente de hoy en día, la moderna, le cambió todo el sentido al texto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que María Magdalena en ese evangelio estaba representando al grupo de los gnósticos, a esa secta de gnósticos. El apóstol San Pedro estaba representando a la iglesia primitiva. Entonces, como según ahí María Magdalena tenía mucho crédito, Jesús andaba
con ella para aquí, para allá, le revelaba cosas, le ayudaba, era su consejera de Jesús. Entonces era como si los gnósticos estuvieran recibiendo esa revelación que San Pedro y los demás no recibían, porque ellos, acuérdense que ellos estaban representando a la iglesia, Pedro, según en el escrito de los gnósticos. Y por eso era una manera de decir, nosotros tenemos la revelación, estamos recibiendo la revelación de Jesucristo, somos los amados de Jesucristo, y la iglesia para allá. La iglesia la están haciendo a un lado. Ella no tiene revelaciones que nosotros sí tenemos. ¿Se dan cuenta cómo implícitamente metían ellos su doctrina en esos escritos? Por eso les digo, no son auténticos, hermanos. Esos libros son apócrifos. Pero ese era el estilo que tenían. Ese era el género literario, digamos. Era simbólico. Así que no era literal lo que estaban dando a entender. Como ellos y estas señoras no estudiaron eso, estas mujeres, piensan que es literal. No es literal. Eran simbólicos esos textos. Vamos a regresar a la primera muchacha. No mencioné el Dice, hecho de que Jesucristo y María Magdalena estaban casados para ofender a nadie. ah, Si te sientes ofendido, para nada. lo siento mucho. Pero yo no me lo estoy inventando. Jesucristo fue casado con María Magdalena. De hecho, tuvieron una hija que tuvieron que esconder los templares a como dé lugar. La escondieron en Egipto. ¿Por qué? Para guardar el secreto de Jesucristo. ¿Por qué es que la iglesia no aceptó a María Magdalena? Listo, ahí vamos a pausar tantito. Stop, stop diríamos. Stop. Y vamos a explicar otra cosa. Otro texto que circuló en aquel entonces era el llamado Evangelio de Felipe, que si no mal recuerdo fue escrito por el año 250, unos 50 años después del de Magdalena, entre comillas, y se descubrió en el año 1945. Obviamente ya para la gente moderna, que le dio una interpretación otra vez equivocada, escrito igual por gnósticos, por los gnósticos, que ya dije hace rato, escribían simbólicamente. Ahí en ese texto caminaba Jesús con tres mujeres, me parece, la Virgen María, estaba también la pariente de su hermana. Ahí como que vi ahí una señal del internet. Bueno, estaba la hermana de su madre, la Virgen María, una pariente, y también iba caminando con ellos María Magdalena, ¿sale? María Magdalena. Entonces, como ahí menciona que era su compañera, ellos sacan conclusiones, sacan lógicas y dicen, tuvo que haber sido la esposa, María Magdalena, porque era la compañera. O sea, sacan lógica, luego lo interpretan de esa manera. Lo que pasa que ahí aparece un término griego. El término griego que aparece es koinonos, que significa compañera, pero no solamente eso, en ese sentido de cónyuge, no. Significa también colaborador, significa socio, camarada, etcétera. Tiene varias acepciones. Entonces, no necesariamente tiene que ser esto, porque incluso en el Evangelio de Lucas, en capítulo 5, versículo 10, también aparece el mismo término. Y resulta que están hablando de los discípulos que eran compañeros de Pedro. Imagínense, si aplicamos el mismo argumento, tendría que decir que eran sus esposos entonces. ¿Ven cómo no hay lógica en lo que ellos dicen? Entonces, el término koinonos tiene otras acepciones y no necesariamente tiene que decir que es su esposa. Incluso ni siquiera lo dice. Bueno, y ya como que el plato fuerte, ahora sí que Alex no va a tener respuesta, es en el mismo texto, en el número 55 y 56 del Evangelio de Felipe. Porque allí dice que Jesús le dio un beso en, y luego entre paréntesis, se inspiró el del Código Da Vinci, se inspiró y dice, ahora sí, aquí dice en la boca, y se le agregó eso, en la boca. Y por eso van a ver ustedes en el texto que está entre paréntesis. Así lo interpretaron mal, torcidamente, y le colocaron eso. Pero posiblemente ahí estaba diciendo en la mejilla o en la frente. Y yo sé que hay personas que van a ver el video y van a decir, Alex se la sacó de la manga esa que de la mejilla o en la frente. Claro que no. ¿Y saben por qué no? Porque aún en el caso, hermanos, de que hubiera sido en la boca, ¿y por qué no se sabe si fue en la boca o no fue en la boca? Porque el manuscrito le falta ese pedazo. Está incompleto y por eso no sabemos qué decía exactamente. Pero aún en el caso de que dijera en la boca, recuerden lo que yo les dije al principio. ¿Qué les dije? Que los gnósticos escribían su literatura
de una manera simbólica, representativa, como pasaba en el texto anterior. Entonces ellos decían que esto se transmitía de boca en boca, es decir, que con un beso en la boca se transmitía la sabiduría especial, porque recuerden que ellos se jactaban de que recibían revelaciones privadas. Entonces tenían la idea de que se transmitía así, de la boca, la sabiduría especial, algo exclusivo para ellos, una revelación, y esto lo pueden confirmar en el número 31 del mismo texto que les acabo de citar. Citamos el 55, el 56, váyanse al 31 del Evangelio de Felipe, ¿no? Del apócrifo. Y vean cómo también ellos mismos lo explican, que era una transmisión así de boca en boca. Entonces sería como si le estuviera dando una revelación privada a ella, ¿sale? Pero no literalmente como hoy en día lo interpretan personas como ella y como la otra, ¿sale? No es así. Es más, hasta malinterpretaron a los mismos gnósticos, que nunca tuvieron esa intención de hacerlo. Es más, lo hicieron con otro propósito. El propósito de los gnósticos era recibir una revelación auténtica y presumir que eran los únicos. Más nunca que estaba casado Jesús con Magdalena. Ese fue un giro que se le dio moderno y posterior por autores que nunca estudiaron la historia, ¿no? De estos escritos. Y bueno, hermanos, aquí vamos a ir viendo. Creo que me queda un video más. A ver, de un señor. Es que María Magdalena y Jesús de Nazaret estuvieron casados, tuvieron hijos, y que la Vean. famosa boda de Caná, del Evangelio de Juan, era su propia boda. Sí, porque Jesús, que era un rabino, tenía que estar casado, porque Jesús, que era el descendiente al trono de Israel, por tanto rey de Israel, tenía que estar casado. Y se casa Ajá. con María de Betania, que es María Magdalena. Y es una boda normal, es una boda y una vida de matrimonio, e irusgamos porque ellos eran dos seres de luz, eran personas sagradas. Por eso es ese matrimonio sagrado. Pero un matrimonio que se basaba en el amor, en la igualdad, en la fraternidad, en el respeto, y que tuvieron dos hijos, Sara, la primera, y Juan, después. Por lo tanto, esa idea de un Jesús célibe y una María Magdalena, digamos, otra cosa, no es cierta. Jesús y María estuvieron casados, fueron felices y tuvieron dos hijos. Y las pruebas nunca las presentó. Solamente eso. Es más, bien fácil, vete al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1, y encontramos que ellos fueron invitados a una boda. Mas no dice, y vistieron de traje a Jesús porque era su boda. Si me muestras capítulo y versículo donde diga, a Jesús lo vistieron con traje de novio, le pusieron la corbata y era su boda de Jesús, repartió invitaciones a las casas, listo, te creo. Pero eso no lo dice el texto. Ellos fueron invitados a una boda, que es distinto. No sé qué Biblia estén leyendo, la verdad, no sé qué Biblia estén leyendo. Y ya ven lo que mencionó él también, de que como era judío tenía que casarse. Es lo que, ¿no les dije yo eso al principio? Que la mayoría de los judíos, una cosa es la mayoría de los judíos y otra cosa es que no hubiera célibes en tiempos de Jesús. A pesar de que los llamaban medio hombres, a pesar de que los criticaban de que era mal visto el celibato, sí había hombres que se podían abstener de mujer, sí lo sabía, y lo sigue habiendo todavía hoy en día. Y todavía, hasta nuestros tiempos, muchas personas ignorantes ven mal ese tipo de vida. Que si están solteros los ven mal, lo critican esa parte, igual que los de antaño, que los judíos que enseñaban esto. Ven, hermanos, no se dejan engañar por estas cosas, que nada más lo dicen por decir, ¿sale? Y ya vimos tres testimonios de estos señores. Él y las dos mujeres, la que vimos al principio. Esta me pareció como que Yo no más directa, ¿no? mencioné el hecho de que Jesucristo y María Magdalena estaban casados para Bueno, nos trajo una revelación que no sabíamos, tipo los gnósticos, se la dieron a ella nada más. Alex no estaba enterado, los católicos no sabíamos, el Vaticano lo ocultó. Y así nos engañaron todos los 2000 años. No, hombre, les digo que cada persona que existe, hermanos. Compartan, por favor, ayúdenme a compartir. Bueno, pues traté de explicarles un poquito a grandes rasgos, ¿eh? El tema es largo, pero a grandes rasgos solamente comentar estos videos que circulan en redes sociales sobre este supuesto casamiento entre Jesús y María Magdalena. Falso, eso no es verdad, hermanos. Nuestro Señor se mantuvo célibe porque la misión era entregar su vida por nosotros. Esa era
su centro, esa era su visión del Señor. El servicio también a los demás, el servicio al Padre. Y él mismo lo dijo, no todos pueden recibir esto, no todos lo pueden entender. Hay eunucos que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Así de fácil, así de fácil. Eso está en Mateo 19, ya por el versículo 12, donde menciona las dos condiciones también. El mismo Señor Jesucristo menciona esto, Mateo 19, en versículo 12, en adelante. Y todavía termina el Señor, dice, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos, entienda el que pueda. Ellas no lo entendieron y miren, piensan que todos tienen que ser casados. Un relajo, y peor aún, calumnian con María Magdalena. No, un relajo, hermanos. Hasta aquí con este video, por favor compartan, ayúdenme con los comentarios, ayúdenme interactuando. ¿Qué opinas de esto? ¿Ya has escuchado estas teorías medio locas de algunos? ¿Qué piensas? Déjame en la caja de comentarios, yo les estaré tratando de responder. Compartan en sus redes sociales y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Alex, Apologeta Católico, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esto es todo por hoy. Cuídense mucho y que la Virgen María me los bendiga hoy, mañana y por siempre. Dios con nosotros, hermanos. Hasta la próxima. Chao, chao.